Las cloacas del Estado, Villarejo, Eduardo Inda, OK Diario. Qué matraca nos ha dado Pablo Iglesias con esto, ¿verdad? Había una conspiración para acabar con él y evitar que Podemos llegara al gobierno, y evitar que los salvadores de la patria llegaran para sacarnos del capitalismo opresor. Por supuesto, todo esto desde una hermosa mansión en Galapagar. ¿Quién nos iba a decir que la cloaca acabaría siendo el propio Pablo Iglesias? ¿Quién nos iba a decir que el defensor del feminismo y de las mujeres realmente era un machista de mierda y un misógino? Bueno, eso siempre lo hemos sabido. ¿Quién nos iba a decir que los que venían a regenerar la democracia realmente habían venido a pudrirla aún más? Eso es Pablo Iglesias y Podemos, un macho alfa con ínfulas de dictador que se ha visto envuelto en un turbio y extraño caso que le puede llevar al banquillo de los acusados. Pues al final resulta que la cloaca que tanto denunció era realmente él y su partido. ¡Comenzamos! Pues bien, hoy vamos a hablar del caso Dina, algo de lo que no se está hablando mucho y realmente se está dando información y muy desordenada, porque sabemos que la historia gira en torno a un móvil, una tarjeta, una señora llamada Dina y Pablo Iglesias, pero poca gente se ha esmerado en explicarlo bien para que comprendamos la dimensión de este escándalo que sitúa a Pablo Iglesias al borde de la imputación, por la comisión de varios delitos. A esto se ha sumado los ataques de nuevo a la prensa por parte de Podemos, a los que ya nos tenían acostumbrados en la oposición. Pero lo sorprendente es que lo siguen haciendo en el gobierno. Realmente a mí me sorprende que alguien pueda considerar demócrata, feminista y gay-friendly a un totalitario y machista y homófobo como Pablo Iglesias. Pero si hay gente que cree que Bildu es progresista, todo es posible en la viña del señor. Así que vamos a desmenuzar este delicioso pastel que tiene una pinta muy sabrosa y vamos a dejar al descubierto quién es Pablo Iglesias, el cloacas. Bien, en esta historia tenemos a varios personajes. Tenemos a Pablo Iglesias, a Dina Busselham, a Villarejo, a los fiscales y a Alberto Pozas, el exdirector de Interview. Bien, nos situamos en el año 2015. La citada Dina era asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. Cabe destacar que, al igual que Irene Montero, esta también era alumna suya. Pues bien, un día, paseando por el Ikea de Alcorcón viendo cocinas, le robaron el móvil. Nadie sabe quién fue, ella no vio a nadie. Todo un misterio y seguramente nunca lo sabremos. Poco tiempo después aparece publicado en OK Diario diversos pantallazos de Telegram con la archiconocida ya frase de Pablo Iglesias dirigida a Mariló Montero: la azotaría hasta que sangrara. Pantallazos que vienen de la tarjeta de ese móvil robado y que a día de hoy tampoco sabemos quién se lo envió a OK Diario. Vale, ahora tenemos a Villarejo, un tipo que está implicado en 150.000 casos y que ya no sabemos ni cuántos siglos de prisión piden para él. El caso Tandem es uno de los múltiples casos que se le investiga y en una de las operaciones de la policía registrando sus ordenadores encontraron una copia de la tarjeta de Dina. De modo que el juez García Castejón decidió hacer una pieza separada de este caso donde se presenta a Pablo Iglesias como acusación y en condición de perjudicado. Pues ahí había información suya que se envió a varios medios como OK Diario y el juez decidió investigar exclusivamente ¿qué pasó con esta tarjeta? Ahora tenemos a Alberto Pozas, exdirector del Interview. Este señor es todo un misterio porque es incomprensible todo lo que hace en esta historia. Pues resulta que cuando le roban la tarjeta a Dina, esta misteriosamente llega a la redacción de Interview, a él concretamente. ¿Y qué hace Alberto Pozas? ¿Entregársela a su legítima propietaria? Y una mierda, coge el teléfono y llama a Pablo Iglesias y se la da a él. Y este se calla como una puta y se la queda unos cuantos meses. ¿Qué ocurre? Que esta no es la única copia de la tarjeta, pues la otra la tenía Villarejo. Y como he dicho, nadie sabe cómo llegó a él. Como curiosidad, decir que Alberto Pozas fue nombrado por Pedro Sánchez en 2019 como director general de Información Nacional de la Moncloa. Yo ahí lo dejo. Pues aquí está la auténtica cloaca. Pues según reveló un chat interno de Podemos, el fiscal del caso Villarejo filtró información a la abogada de Pablo Iglesias sobre el caso Dina, hecho por el cual la fiscalía ha abierto una investigación. Puro paripé, pues la fiscalía es de Lola Delgado, así que no va a pasar nada. Pero decidme si no es maravilloso que Pablo Iglesias se pase años hablando de las cloacas del Estado que quieren acabar con él y luego tengamos al fiscal del caso Villarejo filtrando la información sobre un caso en el que él está implicado por una tarjeta robada que tiene él mismo en su poder. Y aquí viene lo mejor. Pablo Iglesias, 6 meses después y después de revisar el contenido de la tarjeta, decidió devolverse a su propietaria, Dina. Pero la tarjeta estaba completamente destruida, según declaró la propia Dina. Y yo nunca he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Esa tarjeta me la da Pablo, me la entrega Pablo, me dice que se la había entregado
el presidente del grupo Z en una reunión confidencial con él, y yo tengo esa tarjeta, pero nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta. Aunque luego se retractó y dijo que no estaba completamente destruida, que pudo ver un poco y luego se destruyó sola. Este cambio de declaración igual tiene algo que ver con que Pablo Iglesias le montara a Dina un panfleto digital llamado La Última Hora, que es como público pero aún más pornográfico en cuanto a felaciones a Podemos y al líder se refiere. Bien, ahora empieza lo bueno. Ya descritos a los protagonistas, vamos al meollo y nos situamos en los preámbulos de las elecciones de 2019, donde, como he dicho, Pablo Iglesias se pasó toda la campaña usando como argumentario las cloacas del Estado que querían destruirle y acabar con Podemos para evitar que llegaran al gobierno. Han sido 6 años muy difíciles, donde nuestra militancia ha tenido en primer lugar que aguantarnos a nosotros mismos y que resistir nuestros propios errores, pero que también ha tenido que vivir y soportar una campaña de cloacas respecto a la que hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos. Todos los aparatos de Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entráramos en el gobierno, y hoy les decimos a las puertas de Leganés, de nuestra tercera Asamblea Ciudadana: queridos amigos de las cloacas, estamos en el gobierno. Fijaos lo poderosas que son las cloacas que le tenemos de vicepresidente. La articulación de esta campaña para presentar a Pablo Iglesias como víctima de las cloacas fue orquestada por una consultora chavista llamada Neurona, curioso nombre que hace referencia a las carencias cerebrales de los comunistas, una consultora que realizó también trabajos para los gobiernos de Evo Morales y Nicolás Maduro, y que está siendo investigada en Bolivia por presuntos pagos del citado expresidente boliviano. Pues Podemos le pagó a esta consultora más de 300.000 euros para la campaña del 28 de abril de 2019, en la que Iglesias no paró de hablar de las cloacas que conspiraban contra él. La razón por la que Iglesias se presentó como una víctima de estas supuestas cloacas era por la publicación del contenido de la tarjeta de Dina en medios como OK Diario, aunque aún no sabíamos que todo esto venía de la tarjeta de Dina. Iglesias se dedicó directamente a atacar a Eduardo Inda y a OK Diario sistemáticamente y además los denunció. Pues según dice Pablo Iglesias, el propio Villarejo le dio esos pantallazos a Eduardo Inda. Pero esa acusación cayó en saco roto cuando la propia Dina admitió que compartió con más gente los mismos pantallazos que recibió OK Diario. Así que el juez le retiró la condición de perjudicado en el caso. ¿Qué delitos es posible que haya cometido Iglesias? Pues hay varias imputaciones que le acechan, entre ellas daños informáticos, apoderamiento de información reservada, simulación de delito, denuncia falsa o incluso obstrucción a la justicia. ¿Qué pasó a partir de aquí? Pues ya sabemos que Podemos detesta la libertad de prensa, de modo que empezaron a hacer lo que mejor saben hacer: señalar a periodistas y medios de comunicación. Algo que cuando estás en la oposición, pues aunque realmente es una aberración democrática, pues suele ser habitual. Pero que el propio partido del gobierno y el propio vicepresidente se dediquen a señalar medios de comunicación y periodistas es de primero de dictadura, que es lo que es Pablo Iglesias, un totalitario enemigo de la libertad y de la democracia. La última víctima ha sido Vicente Vallés, al que Iglesias ha llamado pseudoperiodista. Incluso algún presunto periodista ha llegado a decir, bueno, pues no serían tan graves las cloacas si no consiguieron que Podemos finalmente no estuvieran en el gobierno y que Iglesias no fuera vicepresidente. También le ha señalado Echenique, ese infraser lleno de odio que se cree con total impunidad para decir cuantas barrabasadas se le pasen por la cabeza. Un tío que debería estar metido bajo una piedra y avergonzado después de destaparse el escándalo de su asistente al que pagaba en negro. Pero ahí sigue, dándonos lecciones desde su sillita motorizada. Pablo Iglesias ha llegado al punto de decir que hay que naturalizar que una persona pública esté sometida a insultos y críticas, refiriéndose a sus ataques a Vicente Vallés y otros periodistas. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto. Esto, claro, no se aplica a los Iglesias Montero, pues si se te ocurre escribir un poema satírico dedicado a la dama de Galapagar, la susodicha se ofenderá y te llevará al banquillo para sacarte miles de euros. Ya sabéis, normalizar el insulto, pero solo para todo el que no sea de los míos, típico de totalitarios como él. Esto no es nuevo, Podemos siempre ha soñado con controlar los medios de comunicación, ya que la existencia de medios privados les parece un ataque a la libertad de expresión. Y ahora que controlan Radio Televisión Espantosa, están más felices que unas perdices, tanto es así que decidieron que no se emitiera el
funeral a las víctimas del coronavirus, y no solo eso, sino que ni siquiera asistió ni él ni Pedro Sánchez, en un alarde de laicidad que no le importó cuando asistió en la Almudena al funeral religioso por las víctimas del terremoto de Ecuador, por ejemplo. Al autoritarismo de Iglesias debemos sumarle algo que ya es intrínseco en él, el machismo. Pocos políticos, por no decir ninguno, hay en España más machista y misógino que Pablo Iglesias. Dejando a un lado que es un tipo de bragueta fácil, que eso, oye, es libre y respetable, tirarse a Pablo Iglesias es garantía de futuro, ya que lo mínimo que puedes conseguir es un ministerio. Lo que resulta llamativo es su forma despreciable de tratar a las mujeres, pues ya no solo el hecho de que quería azotar a Mariló Montero hasta que sangrara en sus retorcidas fantasías eróticas, sino que la razón que dio por la que se quedó con la tarjeta de Dina es cuanto menos repugnantemente sexista. Imagínese lo que supone para una mujer de 20 y pico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos de Oki Diario, de Eduardo Inda, de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay ahí y tomo una decisión, que es no someter a Dina Busseljan a más presión. Sí, Iglesias decidió actuar de macho alfa protector con una mujer mayor de edad y decidió que la tarjeta de Dina estaba mejor en su poder que en el de su propietaria, y no someterla así a más presión, no sin antes revisar su contenido. ¿Cómo era esa campaña contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad? Ah, sí, si te espía el móvil es violencia de género. Cuéntalo. La verdad es que la pobre Irene Montero me da bastante pena, porque realmente no tiene pinta de mala persona, sino de aguantar a un cafre machista como Iglesias, que cree que las mujeres necesitan la figura protectora de un hombre para evitar ser atacadas. ¿Qué periodistas creéis que han salido en defensa de la prensa atacada por Pablo Iglesias? Pocos, la verdad, menos de los que deberían ser. En España tenemos un periodismo de rodilleras que es ya antológico, pero que se ha acrecentado en los últimos años. El cuarto poder que ha pasado a ser directamente el poder. Las condenas de Ignacio Escolar o Ferreras se han circunscrito a un Podemos está equivocando, para acto seguido decir que vale, que se estaba equivocando, pero que las cloacas han actuado en contra de Podemos y la culpa es del PP. El vicepresidente del gobierno atacando directamente a un periodista y las palabras de sus supuestos compañeros son un simple oye, que os estéis equivocando, pero no pasa nada, no os enfadéis, que os limpio el sable las veces que haga falta. ¿Recordáis a Ferreras cuando el ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, se le ocurrió insinuar muy levemente que igual deberían empezar a vigilar las filtraciones judiciales a la prensa? Yo os lo muestro, porque casi le dedico un especial enterito. Bueno, no se dejen engañar. No se dejen engañar, las matizaciones, rectificaciones tramposas del ministro de Justicia son una mentira. Todo esto es lo que parece. Un ministro que quiere cargarse la libertad de información. Un ministro que quiere amordazar a los medios de comunicación para ocultar la corrupción. Quieren todo el control mediático, lo quieren todo. Lo mismo con Ignacio Escolar, que se subió por las paredes por el mismo tema. O Elisa Beni, Maestre y todos los que ponían el grito en el cielo contra la supuesta mordaza del PP a la prensa que jamás se produjo. Pues todos sabemos que Rajoy tenía pánico a las portadas del País. Todos calladitos con los ataques directos del gobierno a la prensa y con la censura que ha habido durante toda la pandemia en los medios de comunicación. Por desgracia, este es el periodismo que más vende en España. El periodismo felador y servicial que tiene los santos cojones de autodenominarse como independientes. Pues esto es un pequeño resumen de las cloacas de Pablo Iglesias y de Podemos. Un partido totalitario y tóxico que, al igual que el PSOE, persigue un único fin, la instauración del autoritarismo y la persecución de todo disidente que no comulgue con sus criminales ideas. Lo peor de todo es que hay una parte muy importante de la sociedad que apoya esto. Por tanto, si hay una parte mayoritaria de la sociedad que quiere una dictadura, poco podemos hacer. El problema es que el resto que preferimos la libertad, tenemos que soportar las consecuencias de los que quieren vivir del cuento. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.